10:05. Buenos días, José La Luz. Adelante. Bueno, buenos días, saludos a todos y feliz fin de semana también para todos. Bueno, realmente hay que abordar este tema del discurso porque es la agenda que se impone en el día de hoy. Y yo tengo algunas visiones, algunas reflexiones en torno a eso que las voy a ofrecer, aunque a mí me gustaría hablar de otros temas, pero esto obliga hoy a tratar los viernes. Ya en el día de ayer, Elon Musk anunció al mundo que después de la colocación de 70 satélites más en órbita terrestre, él está en condiciones de hacer la primera prueba para darle internet a todos los rincones que no tienen internet. Y para mí eso es algo de una actitud de ayudar al mundo entero. Y eso es lo que a mí me hubiese gustado tratar hoy. Ese era mi tema hoy, el circuito satelital de Starlink, de Elon Musk, que sigue sorprendiendo al mundo entero. Pero voy a hacer un giro y también quería referirme al video de Juan Francisco Núñez antes de lanzarse del Huacal. Pero voy a concentrarme en lo del discurso. Algunas reflexiones rápidas, porque ese discurso hay que leerlo, hay que reflexionarlo. Juan Bo decía que uno no debe opinar sobre hechos públicos al menos 72 horas después, para uno reflexionar las cosas que va a decir. Pero hay algunas cosas que se pueden plantear, aunque después uno en el fin de semana se siente frente a ese discurso y lo analice bien. Punto número uno. Para mí, que ese discurso no es propio de una crisis. O sea, el presidente Abinader decidió dividir la sociedad en medio de la crisis y politizarla, la sociedad en medio. Y eso tiene un altísimo riesgo. Punto número uno. Aunque el PLD está diezmado a nivel congresional, el PLD no es eso de ese 35% que sacó. No. Pero además el PLD no solo impacta en el voto electoral, es que el PLD, esta sociedad ha crecido en los últimos 20 años del PLD. Y hay gente que sabe que el PLD es un partido altamente eficiente en el poder. Lo saben porque ellos son el resultado de esa eficiencia. En la corrupción, pero en el poder. No, si tú me vas a interrumpir... Oli, por favor, a ti nadie te interrumpió. No, nadie te interrumpió a ti. Si tú no controlas tu incontinencia verbal, te va para el carajo. Aquí a mí tú nadie te interrumpió a ti. Ya te lo dije, a mí nadie te interrumpió. Cierra el micrófono, que es lo que está ahí, coño. No, está bien. Entonces, habla tú, porque ya tú no hablaste, dijiste un chisme vaina. Deja que yo hable ahora. Sí. Entonces, el PLD, la gente sabe que sí, que tiene muchísimos casos que corregir y casos de corrupción. El presidente Abinader debió citar específicamente, debió citar específicamente, pero no decir que el PLD como institución, cambió el proyecto de nación para beneficiarse. Porque no, en el PLD hay muchísima gente honesta, que tú mismo licitaba ahorita, que no es verdad que fue al gobierno a corromperse. Y yo pienso que generalizar de esa forma no está bien. Generalizar de esa forma no está bien. Como en el PRM no se van a corromper todos tampoco. Como no se corrompieron todos en el último gobierno en el que el PRM participó, que fue en el 2000-2004. Pero además, el presidente Abinader dice, del 2012 al 2020, el país se corrompió. Y del 2000 al 2004, ¿qué pasó? El peor expediente de corrupción de la historia de la República Dominicana. Un gobierno del cual Abinader pertenecía, formaba parte, del cual se benefició. Pero ese no lo incluyó en su esquema. Por eso yo hablo de politización. Si el presidente Abinader hubiese hablado de la cultura de la corrupción, como yo hablo aquí, que cito a Santana, que cito a Báez, en Báez que están los orígenes del escándalo de Baninter. Él lo sabe. Él lo sabe eso. De cómo Peña Gómez, Balaguer y Leonel se postraron ante Ramoncito Báez Figueroa.
de cómo el cardenal fue y le ofició su boda, de cómo Juan Luis Guerra fue y le cantó, de cómo todo el mundo celebraba en los gobiernos de ese PRM 2000-2004, que trajeran a Luis Miguel aquí con los cuartos del pueblo, iban a aplaudirle. Lo sabe. Ese es el mayor escándalo de corrupción de este país. Más de 650.000 millones de pesos es el balance de eso hoy. Si hubiese hablado de la cultura de la corrupción, yo lo apoyo. Pero no habló de la cultura de la corrupción, habló de la corrupción del PLD, cuando aquí hay una cultura de la corrupción total desde la fundación del país. Y eso no está bien, eso no es ético. Punto número 1. Punto número 2. Ese es un discurso propio, porque yo creo que Abinader escribió ese discurso. ¿Por qué? Porque por la forma como lo manejó. No tuvo, creo que, ni una sola interrupción. Aunque lo estuviera leyendo, estaba familiarizado con lo que estaba leyendo. Además, emocionalmente estaba de acuerdo. Había una sincronía entre lo que él decía y sus gestos. Para mí, el presidente Abinader escribió o ayudó a escribir o dirigió ese discurso, porque estaba armonizado emocionalmente con lo que estaba diciendo. Pero ese no es el discurso de un empresario, ese es el discurso de un político profesional. Entonces, los resultados, Luis Abinader es presidente de una coyuntura porque el PLD se dividió. Que tenga eso en cuenta, porque además, cuando él habla de que la corrupción fue del 2012 al 2020 y deja fuera el 2000-2004, él está arrastrando a Leonel. Leonel dijo en su artículo hace 10 días que él fue clave del triunfo. Fue Leonel que dijo, el PRM nunca pasó de un 35 aún después de la protesta de la Marcha Verde. Pues Abinader le está echando un cubo de M a Leonel cuando dice esa corrupción del 2012 al 2004. Si el PLD no se divide, el PRD no gana. Y Abinader, y yo no le estoy hablando al que está boceando en un colmadón, yo le estoy hablando a Abinader que sabe, como un tipo del sistema dominicano corrupto, él lo sabe, ahí fue que él se hizo exitoso, ahí fue que él consiguió su patrimonio, en este sistema corrupto. Es un tipo del sistema de saco y corbata, no es un Andrés López Obrador. No es un Andrés López Obrador que cuando era gobernador de México le encontraron 2 chaquetas en su closet. No, Abinader es un tipo del sistema, como lo son todos los empresarios de este país y que tienen que estar preocupados porque el discurso de Abinader no es el de un tipo del sistema. El discurso de Abinader de anoche es de un López Obrador o de un Pepe Mujica o de un Juan Bosch. Pero busca el comportamiento de esos 3 tipos que yo estoy mencionando. Son políticos profesionales de pie a cabeza. ¿Querrá vestirse ahora Luis Abinader de revolucionario, dejarse la barba, ponerse una boina como el Che? Yo me le pongo al lado. Pero esa no ha sido su trayectoria. La trayectoria de él es de un empresario exitoso. Entonces ese discurso debió ser un discurso de un presidente, un jefe de Estado frente a una crisis. Pero no lo fue. Fue el discurso de un presidente que le dolió dar su brazo a torcer. Eso es, que le dolió echar para atrás ese paquete impositivo que estaba de contrabando en el presupuesto. Le molestó eso. Y eso también es una señal de preocupación. Porque él debió decir, señores, mis técnicos me plantearon esto y yo de una manera irreflexiva o pagué el noviciado de tener un mes en el pecho, lo que sea, la crisis, la presión de la crisis, pero él sabe que está presentando un presupuesto con una barrera psicológica. Quería pasar del 1 billón de pesos, porque el presidente Abinader dijo ayer que ya él mejoró las reservas internacionales del país en un mes, porque estaban en 6.500 y ahora están en 9.500, los 3.000 millones de dólares que cogió prestado. Lo puso ya como un logro de su gobierno. Y eso también es preocupante. Entonces, él debió de reconocer un error
de un gobierno que se está iniciando, ni siquiera de él y ya, y seguir para adelante. Pero no, hizo un preámbulo de más de 25 minutos para justificar el que tenía que echar para atrás el paquete de impuestos que llevaba consigo el presupuesto, porque la sociedad se le viró. En menos de un mes y pico se le viró. Y eso también es otra señal que los que están detrás de él pensando estratégicamente deberán tomar en cuenta. Como dice Serrat, cuando nace una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Las sociedades de clase media no están con nadie, a menos que sean clases medias consolidadas, como la de Europa del Norte o como la de Estados Unidos. Son republicanos o demócratas. Pero las sociedades incipientes de clase media, que todos los días tienen miedo a perder su estatus, no están con nadie, sobre todo la de aquí, que el 57% es informal. Están con quien le preserve y le garantice su status quo. Con eso es que está la clase media incipiente de todo el mundo en toda la historia de la humanidad. Otro aspecto que me preocupa un poco es lo de la Barrick. Lo de la Barrick. Eso hay que explicarlo públicamente. ¿Y saben por qué voy a decir esto? Porque el gobierno del PRM 2000-2004 tenía el hábito de pedirle adelanto de impuestos a los empresarios. Eso lo dijo aquí Juan Hernández. Yo no sé si mis compañeros lo recuerdan, pero aquí en el gobierno 2000-2004 se le pedía adelanto a las grandes empresarias. Por eso quitaron a Dilma por irresponsabilidad fiscal. Una modalidad distinta, pero dentro del marco de la misma irresponsabilidad fiscal. Eso tiene que ponerse claro, porque eso es un préstamo fiscal que le están cogiendo a la Barrick. Es un endeudamiento. Y hay que ver qué ventaja va a sacar la Barrick de eso. Porque la Barrick no son santos. A la Barrick hubo que someterla porque se estaba robando, estaba disfrazando el oro y sacándolo de aquí. ¿Recuerda? Fernando Fernández fue el que llevó a cabo eso. Uno de los cuadros principales de Lionel. Estaba haciendo truco la Barrick. Hubo que sentarse, Danilo tuvo que sentarse con las autoridades del gobierno canadiense para frenar esa situación. La Barrick no son ángeles, son aves de rapiña y van a querer sacar una tajada de eso, de esa castaña que le están sacando del fuego al gobierno. Eso hay que ponerle atención, eso tiene que publicarse, eso tiene que ser llevado al Congreso, pues es un endeudamiento. Habría que ver. Y por otro lado también, ya con relación al tema del PLD, el PLD no puede pensar en luna de miel ya, porque es que Abinader le está tirando con toda la cabeza. El PLD el próximo domingo, vamos a instalar el Congreso. Danilo va a hablar en ese Congreso el domingo. Se va a instalar el Congreso, se va a iniciar el Congreso del PLD y entonces en ese acto Danilo tiene que hablar. Entonces Danilo tiene que responderle a Abinader el domingo. Yo no le puedo responder porque yo no participé del gobierno. Yo no fui parte del gobierno de Danilo. Ahora, si el PLD a mí me empodera, yo sí le respondo. Yo sí sé cómo le respondo. Y no le tengo miedo a nadie. Pero hay que empoderarme. Yo no estoy empoderado. Yo no represento a nadie. Empodérenme para que ustedes vean cómo es que se hace oposición. Sin miedo, con cojones de frente. Al PLD hay que levantarlo de su silla y unificarlo. Hay que levantarlo de su silla al PLD y unificarlo. Porque ese es un discurso político el de anoche. ¿Quién lo va a hacer? Vamos a ver cómo reacciona la cúpula del PLD, la que no esté comprometida, a las que no puedan perseguir, a las que no puedan chantajear. Entonces es un reto que tiene el PLD de saber a quién va a empoderar en ese Congreso interno para que lo pueda representar y pueda hacer oposición de verdad. Aquí no se está haciendo oposición. Aquí nadie está haciendo oposición, esperando a ver qué va a pasar. Pero es que ya Abinader dijo ayer que lo que Abinader dijo, yo no quiero armonía, yo quiero pleito. El tipo está lleno de odio. Lo dijo ayer. Entonces, como él asumió esa actitud, entonces el PLD tiene que responder. Repito, yo no apoyo la corrupción. Yo tengo mi propuesta que se llama revisión del patrimonio. No perseguí a nadie, a mí no me interesa eso. Es revisar el patrimonio a todo el mundo para quitarle lo que se llevó, lo que no puede explicar, pero a todo el mundo. Pero a todo el mundo hay que explicar todos los patrimonios. No solamente los patrimonios morados, también los patrimonios azul con blanco.
y los rojos, todito, pero no solamente los morados. Entonces el PLD el domingo tiene que responderle a Luis pasado mañana, duro, como él fue anoche. Y termino diciendo lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que presentar una dirección renovada que esté en condiciones de hacer oposición en este país. La dirección de mi partido no está haciendo oposición. ¿Por qué? Yo no sé. Estaban en tregua, estaban en luna de miel. Yo creo que es prudente. Yo lo digo, en mi ánimo no está hacer oposición a Tenero, porque hay que darle una oportunidad a un gobierno nuevo de que se exprese, de que manifieste sus intenciones, de que gestione la crisis. Pero el gobierno no quiere armonía, señores. El gobierno quiere pleito. Porque el gobierno tenía que buscar a alguien para echarle la culpa de que la sociedad en 40 días empezó a rechazarlo. Entonces, el PLD tiene que poner una estructura dirigencial dispuesta a hacer oposición. Vamos a ver qué pasa a partir del domingo que comienza la renovación del PLD y cómo el presidente Danilo Medina, el presidente saliente, responde ese discurso de Luis Abinader que llenó de lodo y de M a todo el PLD, a todos, no a algunos, a todos, incluyendo a Leonel Fernández en el día de ayer. Cambio y fuera.